Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseo que se encuentren todas y todos muy bien. Aprovecho este espacio para grabarles de manera muy general, pues los conceptos que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas en el curso de Administración Gubernamental. Como ustedes recordarán, en la primera sesión, lo que vimos y yo les pedí que investigaran es cómo se organiza la administración pública en México. Y bueno, lo que hemos podido ver es exactamente cómo el Poder Ejecutivo pues es el que tiene el mayor espacio de presupuesto y mayor alcance en toda la República Mexicana, ¿no? Por esta distribución que se ha dado en la administración pública. Cuando regularmente hablamos de administración pública nos vamos a meter en el tema del ejecutivo, del que ejecuta, ¿no? Del que hace las cosas. No tanto del legislativo, vamos a ver una parte que es el que aprueba el presupuesto y el que fiscaliza, y el judicial obviamente no lo revisamos en esta materia. Pero bueno, entonces el Poder Ejecutivo es el más grande, tiene un montón de dependencias, la administración pública está organizada de manera centralizada, que son las dependencias, las secretarías, de manera descentralizada y de manera desconcentrada en la administración pública. Así es como se organiza a nivel federal, en el orden federal, perdón. Aquí quiero hacer una puntualización muy importante. Regularmente manejamos niveles de gobierno, es muy común hablar de niveles de gobierno, cuando lo propio sería hablar de órdenes de gobierno. Órdenes de gobierno significa que la Constitución, que la ley general, establece facultades y obligaciones para las diferentes instancias, ya sea en el orden federal, en el orden estatal o el orden municipal. A eso se refiere. No quiere decir que el municipio sea menos que el Estado o que el Estado sea menos que la Federación. Simplemente que cada uno de esos ámbitos tiene atribuciones que la propia ley les concede. Y esto va muy relacionado con el segundo tema que abordamos, que es el del servidor público. Las personas servidoras públicas son, pues obviamente, sujetos que están obligados a cumplir lo que la ley establece. Y hay un principio del derecho que dice que los servidores públicos únicamente pueden hacer aquello que la ley les faculta, ¿no? Y todos los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Entonces, un servidor público no puede hacer más allá o no debe hacer más allá de lo que dice la ley. Y eso mismo sucede con los órdenes de gobierno. El orden municipal no puede hacer lo que le compete al Estado y el Estado no puede hacer cosas que le competen a la Federación. Todo eso está perfectamente establecido en la distribución pues, de las atribuciones que marca la ley. Luego vimos el régimen financiero del Estado, que esto es muy importante, que está relacionado con el presupuesto. Hoy estamos en el debate a nivel nacional de cómo se va a asignar el presupuesto. Seguramente ustedes han visto, yo les he pedido que investiguen cómo viene el presupuesto para el 2024, si está o no desequilibrado. ¿Qué es lo que marca la ley? La ley establece que se debe gastar lo que se ingresa, no más, no más. Pero en esta ocasión y en varias ocasiones anteriores se ha estado presupuestando más de lo que se ingresa, es decir, que yo pienso recaudar 10 pesos y pienso gastar 11. Eso estamos hablando obviamente de un proceso de deuda interna, no necesariamente tengo que recurrir a la deuda externa, pero sí una deuda interna que va a afectar las finanzas o que va a empezar a afectar a algunos sectores, ya lo estamos viendo. Tiene que haber recortes entonces a algunos sectores para asignarle a otros, cosa que ya vemos nosotros ha generado un enorme desequilibrio y no es lo ideal. Por eso les he pedido que investiguen esa parte y que también vean en el orden estatal cómo se organiza el presupuesto, cómo los estados reciben también un presupuesto y cuál es el proceso que se sigue para la asignación de un presupuesto. Por supuesto, primero pasa por una ley de ingresos, después el presupuesto de egresos, y todo esto le compete al legislativo, ya sea federal, que en este caso son la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y en el ámbito estatal, pues al Congreso local. Y por último, y como consecuencia de todo esto que hemos estado platicando, viene la prestación de los servicios públicos. ¿A quién le corresponde la prestación de los servicios públicos? Y aquí es donde nosotros nos vamos a topar con un desequilibrio en la estructura de la administración pública en nuestro país. La mayor parte de los servicios públicos le corresponden a los municipios. El artículo 115 de la Constitución establece muy claramente las obligaciones
Y son un montón de cosas que los municipios tienen que cumplir, ¿eh? Pero el presupuesto es sumamente limitado. Entonces, con excepción de dos grandes servicios que son salud y educación, que eso le compete al Estado y a la Federación, con excepción de esos dos grandes servicios, que son muy caros además, todo lo demás prácticamente le compete a los municipios. Lo más básico es alumbrado, pavimentación, hasta la seguridad misma, donde hay incluso convenios intermunicipales, estatales, o incluso con las federaciones o con la Guardia Nacional, pero todo eso tiene que ver con la prestación de servicios y vamos a darnos cuenta que los recursos son sumamente escasos, sumamente limitados. Entonces, eso trae como consecuencia que muchas veces los servicios públicos sean deficientes, no sean los adecuados y no se presten de la mejor calidad. Y aquí es donde a veces nos topamos con que se critica mucho al gobierno porque los servicios públicos están concesionados, ¿no? Porque el servicio de recolección de basura que le corresponde al municipio, o el servicio de alumbrado público que le corresponde al municipio, o el servicio de agua potable, la prestación del servicio, le corresponde al municipio, pero muchas veces están concesionados. La ley lo permite, la ley lo faculta. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas veces los municipios no tienen la capacidad financiera ni la capacidad técnica para brindar esos servicios que marca la Constitución. Entonces, en resumidas cuentas, esto es lo que vamos a estar abordando, o ya abordamos gran parte de estos temas en nuestra materia de administración gubernamental. Deseo que les vaya todavía bien en estas últimas semanas, es decir, si alguien se ha atrasado en alguna actividad, mándenlas por favor, que no les detenga pues que ya haya vencido el plazo, incorporen pues las actividades de las semanas que ya llevamos. Y para la última, repito, vamos a concentrarnos en la parte de la prestación de servicios, ver todas las problemáticas que existen, cómo se prestan, etcétera, y con eso estaríamos concluyendo nuestro curso de administración gubernamental. Les agradezco muchísimo su paciencia, su disposición y estoy en contacto con ustedes a través del chat. Muchísimas gracias.